Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy, el primero del año, analizamos las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. ¿Qué le espera a la región en este 2022? Antes de pasar al debate, repasamos brevemente la situación entre la Unión Europea y América Latina. La Unión Europea sigue tratando de desplegar su política exterior común por todo el mundo, y América Latina forma parte importante de esa agenda. Aunque las relaciones exteriores del bloque se han centrado sobre todo en Asia para contrarrestar la influencia china y en África por el flujo migratorio, América Latina se ha vuelto un continente importante debido a la progresiva influencia que ejercen el gigante asiático y Rusia en la región. La Comisión Europea ha propuesto recientemente la creación del Portal Global, un proyecto de inversiones mundial que haga frente a lo conocido como Ruta de la Seda China. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha dejado claro que quiere que América Latina forme parte de este proyecto, para prestarle apoyo en educación o en la lucha contra la crisis climática. Ya la Unión Europea ha dado otros pasos en materia de ayuda a la región contra la pandemia, donando más de 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Sin embargo, también se ha criticado que no haya prestado más atención a la región latinoamericana en los últimos años. Tampoco se ha ratificado el esperado acuerdo comercial con los países de Mercosur, ahora bloqueado después de más de 20 años de negociaciones. El Parlamento Europeo rechazó la aprobación del pacto en su forma actual, sobre todo por la política medioambiental del presidente brasileño Jair Bolsonaro, y que de momento no hay fecha para que entre en vigor. Y para poner un poco de contexto y abordar cómo se encaran estas relaciones entre la Unión Europea y América Latina, en el debate de Europa Hoy contamos con el eurodiputado del Grupo Socialdemócrata, Iván García del Blanco. Bienvenido, Iván. Y con el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Leopoldo López Gil. Bienvenido, Leopoldo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Europa Hoy. Me gustaría empezar primero de todo con Iván. Este 2022 América Latina enfrenta importantes citas electorales. Tenemos las presidenciales en Colombia, en Brasil. Este último precisamente podría repetirse un escenario muy parecido a lo que ha ocurrido en Chile, con dos candidatos totalmente opuestos en el espectro ideológico. ¿Está América Latina más polarizada que nunca? Bueno, yo creo que el mundo está muy polarizado, Europa también lo está, América Latina, que probablemente tenía unas circunstancias también muy especiales, que tiene que ver pues, con que son países muy jóvenes, con democracias jóvenes, con un pasado además, sobre todo durante los 80, muy difícil, pues ya lo era, y evidentemente si se polariza un poco más, pues ocurre lo que está pasando. Pero yo creo que la buena noticia en realidad es que las democracias, más allá de algún mal ejemplo, pero las democracias están aguantando y los sistemas democráticos están aguantando. Yo creo que hay que poner el foco en aquellos países que están corriendo riesgo. Hay algunos, sobre todo en la zona de Centroamérica, ya con dificultades y que podría derivar en algo que no nos gusta. Pero en general las democracias están aguantando, se está viendo un traspaso de poderes con toda normalidad. Y bueno, al final, esos países será lo que quieran sus ciudadanos. Creo que es evidente también que se está dando un giro político en el continente de una mayoría de derechas prácticamente en toda la región, estos países están girando, ¿no?, hacia un planteamiento pues, de izquierda, más de izquierda, populista. Yo creo que también el rasgo principal que tienen muchos de estos partidos y la polarización de la política latinoamericana. Pero, en fin, yo creo que hay que también dejar un tiempo a todos estos gobiernos y a todas estas democracias para que se vayan asentando, vayan pasando los efectos, además, de la COVID-19, que allí ha sido durísimo. Lo ha sido en Europa y allí lo ha sido todavía muchísimo más. Pero, como digo, las democracias están aguantando y las perspectivas económicas también están siendo muy buenas, frente a quien anticipaba que iba a sufrir mucho más Latinoamérica de lo que iba a sufrir el resto del mundo. Parece que los datos nos dicen que las cosas van bastante mejor de lo previsto. En fin, yo creo que otra vez el papel de Europa es ayudar, estar al lado, no ingerir, pero echar una mano en aquello que se nos pueda necesitar, y desde luego desde la perspectiva pues, española pues muchísimo más. Es evidente nuestros lazos, nuestros intereses y un futuro también que tiene que ser compartido. Preocupa mucho la situación en Venezuela, un país que usted conoce muy bien. Por primera vez desde 2006 envió una misión electoral a las elecciones, pero que el Partido Popular Europeo no apoyó. ¿Cuál debería ser la estrategia con Venezuela?
Bueno, tendríamos que aclarar primero por qué no apoyó el Partido Popular el envío de una misión. No fue exactamente una decisión del Partido Popular por la misión en sí, sino porque la metodología que se utilizó por el Servicio Exterior, es decir, el señor Josep Borrell, fue enviar primero una misión exploratoria para ver si habían condiciones que justificaran una misión de observación. Las conclusiones de esa misión exploratoria fue que no habían y no iban a haber condiciones para observar, porque no iban a ser unas elecciones verificables, transparentes, etcétera, etcétera. Y después de haber recibido pues, una condición negativa por parte de sus expertos, se tomó la decisión de enviarlo sin haber comunicado al Parlamento el proceso, el por qué se tomaba esa decisión. Por lo tanto, nosotros estuvimos en desacuerdo con pues un procedimiento absolutamente irregular. Si tú mandas una misión exploratoria, te dice que no, y tú decides mandarla, tienes que aclarar el por qué. ¿Cuál es el resultado? Que obviamente todavía no tenemos el informe final, pero las conclusiones, y las sabe muy bien el público, que no habían las condiciones para llamarlas transparentes, democráticas, verificables, etc. El ejemplo fue cómo le robaron las elecciones en uno de los estados, que es el estado Barinas, al ganador, y luego, después de un proceso muy tortuoso, la semana pasada se celebraron de nuevo unas elecciones a las cuales no se asistió, afortunadamente, para observar, y las ganó de nuevo la oposición. Con un margen pues bastante importante, un 56% contra un 44% del gobierno. Yo creo que se justificaba bien el haber aceptado lo que decía la misión de exploración, que no iban a haber condiciones verificables. ¿Cuál es la condición ahora? Nosotros tenemos que seguir apoyando, exigiendo, desde el punto de vista internacional y particularmente europeo, que se continúen las negociaciones en la mesa de México y que se logre lo que todos estamos pidiendo, que es el calendario que lleve a unas elecciones verificables, transparentes, presidenciales. No lo que fueron en las anteriores, que esto que celebraron pues recientemente, en diciembre y la semana pasada, que son regionales solamente. Lo que hay que cambiar es un régimen que ha llevado a Venezuela durante 20 años del socialismo del siglo XXI, de un país próspero a un país que está hoy a nivel de Haití en pobreza, con 6 millones de sus habitantes fuera de Venezuela que han tenido que emigrar porque no tienen condiciones ni de seguridad, ni de alimentación, ni de sanidad, y por lo tanto buscan dónde desempeñar el resto de su vida fuera de su sitio de nacimiento. Es muy triste, pero creo que la función de Europa tiene que ser firme, seguir con el proceso de sanciones a quienes han cometido las barbaridades de corrupción que han cometido en estos 20 años los actuales sátrapas que están en el régimen como gobernantes, y apoyar a la población en general para que logren el retorno a la democracia. Iván, tú acudiste a Venezuela en esta misión electoral. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál crees que debe ser la solución, la estrategia en Venezuela? Bueno, antes decía que los tiempos estaban cambiando en Latinoamérica. Yo creo que también están cambiando en Venezuela. Es evidente que el estado de opinión y el humor del país también está cambiando. Es evidente también que se está reduciendo el apoyo que podía tener eventualmente el régimen de Maduro, y que es evidente también que después de 20 años de una estrategia de confrontación, de aislamiento, no hemos llegado a ningún punto que pueda ayudar a esa transición. Tengo que decir que la misión de observación fue pedida de manera mayoritaria por parte de la oposición, que escogió afrontar estas elecciones como una forma también de comenzar a reconstruir una vía de salida democrática a las elecciones, y creo que además que la misión ha sido muy honesta en el planteamiento de qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones de Venezuela. Animo mucho a leer las conclusiones de la misión de observación, que no avaló estas elecciones, pero que de alguna manera sí que produjo que las condiciones de partida, que las condiciones de competición entre el régimen y la oposición fueran más equilibradas de lo que han sido nunca en la historia. Yo coincido
con que ahora lo que hay es que facilitar que haya unas elecciones presidenciales en igualdad de condiciones, en la medida de nuestras posibilidades, y creo que el papel de Europa tiene que ser precisamente ese, tratar con mano izquierda de buscar puntos de encuentro, de apoyar los esfuerzos que está haciendo la oposición, junto con, que también los hay, algunas variantes del propio régimen de Maduro, más aperturista, y que puedan facilitar esa vía y esa salida democrática, y de alguna forma a ver si en muy poco tiempo tenemos unas elecciones que faciliten esa solución, porque como digo, la estrategia de confrontación no nos ha llevado a ninguna parte hasta este momento, y tampoco creo que la posición de Europa, no solo con Venezuela, sino en toda la región, y si se me apura en todo el mundo, no pueda ni deba ser un seguimiento unilateral por parte de la política de la administración norteamericana. Creo que tenemos que ser un agente autónomo que de alguna manera también aproveche el prestigio internacional que tiene acumulado para poder ser útil en la salida de este tipo de situaciones como la que está teniendo Venezuela. Desde todo el respeto a la posición que ha mantenido el Partido Popular, que yo creo que ha sido equivocada, pero entiendo también que estamos, como digo, viviendo cambios y no todo el mundo tiene la capacidad ni las condiciones a veces de poder adaptarse al mismo ritmo, pero yo creo que lo importante es que acabemos en el mismo lugar todos los grupos políticos con representación en esta Cámara. Es evidente, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el Grupo Liberal, que yo aplaudo. Creo que lo que nos queda, y sería imposible buscar una solución, es que el Partido Popular también esté en ese consenso buscando esta solución democrática. Nos queda muy poco tiempo, por lo tanto me gustaría que fueran breves. ¿Creen que Europa puede estar dejando de lado a América Latina? Brevemente, Leopoldo. Creo que lamentablemente, si hacemos un examen de los últimos años, América Latina no ha estado en las prioridades de Europa por mucho tiempo, y sí creo que se ha preocupado un poco más últimamente, y muy particularmente porque España ha tomado un intento de liderazgo para llevar a la agenda del Parlamento y de Europa en general a América Latina. Y ahora con la apertura, pues con el portal global, hay una gran oportunidad para que Europa realmente pueda transformar un poco con los valores que tiene y la razón de existir de la Unión Europea, los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, cosa que yo estoy en desacuerdo, que a veces estos entendimientos no nos han llevado a nada. Y el ejemplo de 60 años en Cuba, tratando de entendernos, diferenciándonos de la política americana, no creo que ha ayudado mucho a los cubanos. Yo creo que la confrontación, y no es esto lo que estoy sugiriendo, que tenemos que seguir la política americana, sino tener nosotros nuestra propia política, pero que la política tiene que ser contundente con respecto a los derechos humanos y sobre todo a los valores democráticos. Muchas gracias a ambos, ha sido un debate breve pero intenso, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos, y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Muchas gracias por ver France 24 en español.